mucho talento. Yo quiero presentaros a un antiguo alumno de esta universidad que en pocos años ha montado una empresa que ya la trabaja a más de 60 personas. Javier, nosotros que cada semana en La Ventana hablamos de las iniciativas ciudadanas, ¿verdad? Pues aquí tienes el ejemplo. Andoni Monforte, buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres el de la horchata, ¿eh? El horchatero. El horchatero. A ver, cuéntame, el origen de tu empresa nace a partir de una constatación. Dijiste, la horchata del centro de Valencia ha perdido su sabor. Bueno, más o menos. Lo primero, que no es mi empresa, que somos bastantes personas que estamos desarrollando este proyecto, ¿no? Sí. Chicos y chicas, Sí. que bueno, que estamos trabajando duro para sacar esto adelante. En cuanto al origen de la idea, efectivamente, pues ya hace unos cuantos años pues veíamos que era difícil encontrar horchata buena en el centro de Valencia, había que desplazarse al Alboraya. Y eso se une a que yo me hice un viaje por Sudamérica, por Colombia, Venezuela, y me quedé muy choqueado cuando vi que estaban llenas de carritos de chicha, que es una bebida que es blanca, es derivada del arroz y se sirve con cazo, ¿no? Entonces ahí me hizo un clic y cuando regresé ya para Valencia, Sí. bueno, pues la idea se lo comenté a mi hermana, a algunos amigos, les gustó a todos y descubrimos, curiosamente, que a principios del siglo XX, de los pueblos de Valencia, se venía con un burro, tirando un carro de madera, con las horchateras de corcho, a pregonar el tema de la horchata y a vender la horchata, ¿no? Sí. Esta tradición desapareció en los años 60 con la industrialización, como tantas otras tradiciones que han desaparecido, y nosotros no hemos hecho más que recuperarla, ¿no? En el año 2003 empezamos y bueno, pues hasta ahora. Hasta ahora que habéis creado esta empresa Mon Horchata. Sí, Hicisteis una prueba, ¿no?, en el concierto de Björk en Valencia. Sí, A ver qué pasa, repartimos horchata y a ver qué pasa. Bueno, lo de Mon Horchata es en valenciano Neir Mundo Horchata, es el nombre que nos gustó a todos. Y bueno, pues sí, desarrollamos el primer carrito entre amigos, de una forma bastante rocambolesca, porque lo hicimos todos nosotros manualmente. Mi hermana de horchatera, yo de limpiacubas, el otro amigo llevando la horchata en una bicicleta, en fin, una aliada bastante grande, ¿no? Y conseguimos que nos dejaran entrar en el concierto de Björk, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pensábamos que no íbamos a vender un litro porque por la noche pues la cosa es como más de cubateo y todas estas cosas, ¿no? La horchata es un producto diurno. Y bueno, Horchata con alcohol no se mezcla, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos haciendo unas mezclas explosivas, el ronchata y todas las historias. No, yo soy más convencional, con fartons y ya está. ¿El rector es amante de la horchata? ¿Le Los gusta? valencianos somos muy amantes de la horchata, pero a mí lo que más me gusta es ese carácter emprendedor, ¿no? Sí. Ese tener una idea, llevarla adelante y abrir una empresa que no existía, Sí. haber comercializado un producto y recuperar algo tradicional. Yo creo que eso es un carácter también muy valenciano, de la persona emprendedora. Además del carrito pasasteis a dos, ¿no? Vuestro crecimiento es así, Sí. poco a poco, paso a paso. Sí, bueno, salimos al concierto este de Björk, llevamos 100 litros, no teníamos ni idea de cuánto llevar, llevamos 100 litros de horchata y en 2 horas se acabó toda. Sí. Entonces, bueno, pues ahí empezamos, la idea pues tuvo muy buena recepción, con el dinero que dio uno sacamos otro carrito y así sucesivamente, ¿no? Todo ha sido autofinanciado, no nos gustan mucho los bancos, preferimos pagar las cosas pues con lo que vamos generando, Sí. sin endeudarnos demasiado y tal. ¿Hacen bien, Javier? Eso es precisamente lo que nos espera a todos en el futuro, pero para bien, es decir, tenemos que ir hacer actividades que dependan un poco menos de los bancos. Menos de los bancos, Esa es claro. la idea. Sí. Y ahí hay un punto que también quiero comentar con Javier Andrés, que me parece interesantísimo, Andoni, el tema de la contratación. Sois especiales, vosotros dais empleo a mujeres mayores de 45 años. Bueno, este tema que Encarna es la que mejor puede contar, pero Sí. yo os lo resumo, ¿no? Nosotros empezamos contratando, bueno, empezamos nosotros a trabajar los chateos Sí. y a hacer de todos los 2 primeros años. Sí. Luego empezamos a contratar a todo tipo de personas. Sí. Lo que pasa es que la horchata artesana, que no tiene nada que ver con la industrial, Sí. son productos radicalmente diferentes, se le genera un pozo, por lo cual tienes que estar removiendo con el cazo, hay que mimarla mucho. El carrito, por ser de venta ambulante, tienes que tener una extra higiene, si no la gente pues también como que le impacta un poco el asunto. Y por último, queríamos también recuperar el trato popular de los mercados, no queríamos ese trato frío de los sitios de comida rápida americano, de tomas un 3,50 el siguiente, ¿no? Entonces, lo que vimos es que, curiosamente, la gente más mayor
pues, bueno, pues ellas cuidan la horchata como si fuera la comida de sus nietos, tienen el carrito limpio y sobre todo son súper mega amables y de hecho, bueno, a nosotros muchas veces nos dicen, vaya, seguro que lo hacéis porque os pagan subvenciones, tenéis bonificaciones, no sé qué, y yo siempre les digo, mira, tienen contratos fijos discontinuos porque esto es durante 8 meses y no tenemos ni una sola idea de nadie, ni la pedimos, están ahí simplemente porque son las mejores y de hecho animamos a otros empresarios a que confíen en la gente con experiencia y gente que realmente tiene muchísimo por dar, ¿no? Buenísimo. Esto nació porque cuántas veces hemos comentado en nuestras tertulias durante las semanas con Santiago las dificultades de las personas mayores y sobre todo mujeres para encontrar un empleo. Y hemos dicho precisamente que había muchísimas actividades en general, cualquiera, actividad igual que un hombre, pero muchas en particular, donde dan además una imagen de seriedad, de cercanía y de ser muy concienzudas en lo que hacen. Andoni, lo dicho, son las mejores. Encarna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Encarna? Pues muy bien. Esta mañana has estado ahí con el carrito, ¿no? En la plaza del ayuntamiento. Trabajando. ¿Y qué todos tal? los días. ¿Has bebido mucha horchata? Pues bien, para el tiempo que estamos, bastante bien. Encarna, ¿puedo decir tu edad? Sí, 56 años, ¿eh? Y trabajas para Horchata desde hace 7 años. 7 años. ¿Te costaba en esa época? ¿En qué punto estabas? ¿Estabas buscando trabajo? Sí, estaba buscando trabajo. Había terminado de trabajar en un colegio, en el liceo francés, hace ya 2 años. Y pensabas que ya era imposible, ¿no? Pues sí, porque claro, llegas a una edad que todo el mundo piensa que eres muy mayor. Sí. Cuando yo pienso que estás en el mejor momento, con mucho entusiasmo, y te pones decidida a buscar un trabajo y buscas y haces currículums y los vuelves a llevar aquí, allá y ves que no te llaman, y un día dije, pues bueno, pues voy a ver a una empresa de cine, a ver, sí. y lo vi puesto allí. ¿A través del INEM? Sí. Y vi el rotulito y dije, pues oye, yo pienso que esto puede estar bien. Sí. Y ¿Estás pienso contenta? Mucho, ¿Sí? la verdad que mucho. Oye, ¿y los turistas consumen mucha horchata? ¿Qué te dicen? Sí, supongo que te preguntan, ¿qué es esta bebida, no? Hombre, ¿Cómo claro, no la conocerán? para muchos es un poco raro, ¿Y qué te porque hasta que no les dices de qué está hecha, Sí. pues lo primero que hacen cuando ven el color es hacen así para atrás, porque piensan que es un producto que es lácteo, que es una leche. Sí. Entonces, cuando ya les dices un poco de lo que lleva y que es una cosa natural y que la prueben, pues oye, muchos se quedan sorprendidos, la verdad que sí. Y ahora en Carva te quedan 3 días de trabajo. Pues sí, la verdad Porque que el sí, domingo un poco de 31 de tristeza. octubre se acaba la temporada de la horchata ambulante y ya descansas hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo. Un poco triste, ahora te entra un poco de melancolía porque estás toda la temporada con mucha ilusión trabajando y ahora me ven estar contenta porque dices ahora voy a descansar, pues la verdad que no es esa. Pero eso encarna que es incombustible. Hay otras que les gusta esos meses para estar con sus familias. Andoni, vuestra apuesta por el I+D+D no se acaba en la horchata tradicional. Elaboráis cosméticos a base de chufa. Sí, sí. Jabones. Ay, ¿qué me trae? El Carva se ha levantado, lo cuento, me trae productos, aceite de chufa para cocinar, ¿no? Para Eso es alinear. aceite para cocinar. Sí, Unos unos jabones. naturales, pero maravillosos. Pero Andoni, la chufa es como el cerdo, que se aprovecha todo. Tiene muchas propiedades. No lo sabes tú bien, más que el cerdo. Jabones, Habéis hecho chufas ecológicas. ay, qué bueno, qué bien venden. Chufas ecológicas, ¿vale? Y los jabones que pienso que va a ser un éxito, pero vamos. Pero Carla, tú eres de la empresa, aunque Yo no te creo. Pero superpuesta. Yo formo parte de la empresa, porque Sí, empecé con ella ya te noto. y me gustaría acabar con ella. Muy a pesar de mis años. Ya te noto. Pero bien. Bueno, muy bien, La verdad que Carla, muchísimas gracias. A De vosotros. verdad por haber estado aquí, porque es gratificante, Javier, oír estos testimonios. En La Ventana estamos tan acostumbrados cada semana cuando abrimos teléfonos a que nos llamen mujeres de 38 años, a las que ya consideran mayores para los trabajos, que qué bonito es el discurso de Andoni, ¿no? Y además una cosa me ha chocado y me parece muy importante. Se les ofrece un tipo de contrato que es muy adecuado para esta actividad y no se aprovecha a veces que se ha hecho un uso excesivo de los mismos tipos de contratación temporal, etcétera, que muchas veces deja a los
trabajadores en unas condiciones muy precarias. Sí, sí. Este contrato está muy bien regulado, está pensado para eso y creo que es un doble mérito, no solamente el comercial, sino también el laboral, ¿no? Cómo funciona la empresa. Pues Andoni, muchísimas gracias. Nosotros al acabar el programa vamos a repartir horchata a todos los oyentes que nos acompañan. Y además, mientras yo anuncio que va a estar aquí en el escenario Muchachito como Infierno, dentro de un momento que voy a pedir, bueno, casi pido que entre, Carlas. ¿Te parece? Jairo Pereira, cuando quieras entrar, por favor, aquí al escenario para que te aplaudan y mientras nosotros vamos probando un poquito de la horchata. Esta sería la mía. Gracias, Olga. Jairo, antes de cantar, ¿puedes pedir horchata? ¿Pedir horchata? Sí. Vaya, que si quieres... Bueno, mira, Jairo. Sí, ahí estando aquí, sí, estando aquí. Yo me voy a levantar. Hola, ¿se me oye? Jairo, vengo a brindar por ti, contigo. Gracias por haber venido a Valencia. ¿Nos bebemos un traguito? Esto está genial, ¿eh? Esto hasta que se sale. Vas a cantar mejor ahora con la horchata. Bueno, pues la verdad lo voy a llevarlo a los conciertos, porque si no, tenemos siempre la idea que el rock and roll es muy alcohólico, pero en verdad la horchata también, los batidos de fresa también